¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Son las 8 de la mañana y estamos comenzando otra semana con harta información para acompañarlos con datos útiles, información importante para comenzar esta jornada en los próximos 30 minutos. Nuestros titulares para partir el día de hoy. Y vamos a comenzar de inmediato analizando lo que está ocurriendo en la crisis de las ISAPRES y los revuelos que ha significado, sobre todo, el pronunciamiento de parte de la tercera sala de la Corte Suprema del día viernes. No hay nada que aclarar, fue la frase que quedó rondando durante el fin de semana y que ha significado también una serie de interpretaciones sobre cuál es el curso de la discusión política, de la discusión pública para dar una solución al sistema de ISAPRES en particular. El fin de semana hubo varias reacciones desde el gobierno, también desde otros actores que tendrán que ver cuál es la continuación ahora de la discusión en el Congreso para generar cambios, una reforma de fondo al sistema de salud y para, por cierto, dar cumplimiento al fallo. Ya les contamos más también en unos minutos sobre eso. Bueno, y siguen las negociaciones y las conversaciones para poder avanzar hacia un pacto fiscal. Esta discusión la semana pasada tuvo pasos bien relevantes. El gobierno se reunió con el presidente de la CPC, con la presidenta de la SOFOFA y también tuvo una reunión con representantes de las pymes el día viernes, el ministro Marcel en particular. Y de esa forma se va generando una mesa de conversación y puntos de acuerdo para avanzar en el pacto fiscal. Pero a nivel político, en el Congreso en particular, en la oposición, no están convencidos de la idea todavía y han planteado también que es necesario poner el foco en otros temas. Hay cierto resquemor también por el hecho de que el gobierno se reúna con los empresarios, dejando de lado quizás esa negociación política que será inevitable en algún momento en el Congreso. Ya les contamos más también sobre estas conversaciones. Y por otro lado, les vamos a contar de un dato bien interesante que registra el Banco Central y que muestra cómo la liquidez en el mercado chileno ya ha vuelto a los niveles previos a la pandemia, aquellos niveles que eran, entre comillas, normales. Después vino no solo la pandemia, sino también los retiros de fondos previsionales y eso generó un aumento de la liquidez disponible para los chilenos absolutamente extraordinaria. Pues bien, ahora ya estamos volviendo a esos niveles. El dato es bien interesante también, sobre todo por el efecto que esto puede tener en el consumo, fundamentalmente, que todavía se muestra en algunos segmentos bien dinámico. Ya les contamos más también sobre eso. Y nos vamos a las bolsas para ver qué es lo que ha ocurrido en estas primeras horas de transacciones. Comenzando una nueva semana, nos vamos de inmediato a ver los números del día. Estos son los registros que tiene las bolsas en Europa, con un promedio de 0,66% al alza en el Eurostoxx, mientras que Londres a esta hora está en un terreno más plano, solamente 0,09% de ganancia. Más temprano ya cerraron sus transacciones. El Nikkei en Japón cerró con ganancia de 0,52%. El Hang Seng, en tanto, subió 0,07%. de acuerdo a los datos de esta mañana. Mientras el IPSA el viernes cerró al alza 0,32%, llegó a los 5.690 puntos. Veremos si sigue esa tendencia favorable para el día de hoy. Y el dólar cerró en 802 pesos, subió con fuerza después de que el Banco Central hiciera un anuncio también de una compra de dólares para robustecer las reservas internacionales. Por último, el cobre a esta hora está cayendo 0,2%, $3,76 la cotización en el mercado internacional. Bien, y vamos a comenzar, por supuesto, con la noticia que marcó el fin de semana. El debate en torno a las ISAPRES estuvo determinado por esta frase bien contundente y muy breve, también bien concisa, de la Corte Suprema. No hay nada que aclarar, dijeron en la tercera sala de la Corte, respecto a los recursos que había presentado el gobierno, la superintendencia y las ISAPRES para hacer una aclaración precisamente del fallo en torno a la industria de aseguradoras privadas. Sin embargo, a pesar de la contundencia de su frase, quedaron muchas interrogantes todavía dando vueltas, sobre todo respecto a cómo continúa el debate con la ley corta que ha presentado el gobierno en el Congreso. En la siguiente nota vamos a revisar algunas de las reacciones. No hay nada que aclarar. Lo que corresponde ahora es continuar con la labor que hemos realizado y esperar que siga avanzando el proyecto de ley. Ahora lo que corresponde es que, aclarado el fallo, trabajemos en buscar una solución para hacer efectivo el cumplimiento de este fallo. Una turbulenta semana en la Corte Suprema que terminó desestimando los dichos de la ex vocera de la máxima instancia del Poder Judicial, Ángela Vivanco. Ahora no hay nada que aclarar y el fallo se mantiene bajo los términos dictados en noviembre pasado, dando paso
paso a continuar con el proceso legislativo. Necesitamos generar los acuerdos suficientes como para que se pueda implementar. Tenemos que recordar que el propósito de este proyecto de ley es permitir que se cumpla con el fallo de la Corte Suprema sin comprometer la viabilidad de las ISAPRE, y para eso está el proceso legislativo que requiere celeridad y prioridad. Aquí hay un enorme desafío en que lo que dice ese fallo se haga realidad, que no se busquen soluciones que signifiquen eludir el fallo o hacer inviable su cumplimiento. Y nuestra labor como gobierno es encontrar acuerdo en el Parlamento para que la solución sea viable. Es que las ISAPRES, según los cálculos de la Superintendencia de Salud, deberán restituir cerca de 1.400 millones de dólares. En noviembre termina el plazo dado por la Corte Suprema para dar cumplimiento al fallo. Ahora lo que cabe es que en el proyecto de ley corta, que es decisivo, se establezcan todas las reglas para cumplir el fallo y la transición hacia el nuevo esquema que tendrá que venir para evitar justamente esta distorsión y esta judicialización. Lo que proponemos es que las ISAPRES puedan cumplir el fallo, pagar lo que deben, adecuar sus planes, pero eso hacerlo en plazos razonables donde ellas mismas propongan su plan de pago y donde el que va a chequear en el fondo si es que están cumpliendo o no va a ser la Superintendencia de Salud. Discusión con urgencia simple que se retomaría este lunes en la Comisión de Salud del Senado, donde expondría el Superintendente de Salud sobre la metodología de cálculo de la tabla de factores de riesgo, instancia que contará con las ISAPRES y ex superintendentes de la cartera. No cabe duda que el fallo tiene que cumplirse, tal como ha dicho la propia ministra de Salud y el propio ministro de Justicia. Hay que sacarse de la cabeza que acá va a haber devoluciones en dinero efectivo, masivas y millonarias, que probablemente la superintendencia va a permitir que las devoluciones se hagan también en prestaciones médicas, en beneficios. Que solamente son parte del fallo de la Corte Suprema aquellos afiliados que lo eran al momento en que la Corte Suprema falló. Y con eso se acota bastante el universo de aquellos que son parte de este fallo. Hemos llamado al gobierno para darle una solución definitiva a los nudos críticos que tiene el seguro privado de salud. Y esto implica ponerle urgencia al proyecto de ley que establece un plan garantizado universal, espejo tanto para los afiliados de FONASA como para los afiliados de las ISAPRES. La propuesta legislativa impulsada por el Ejecutivo busca elaborar un plan de pagos e intentar dar estabilidad financiera para que no exista situación de quiebra. En paralelo se presentaron otros dos proyectos que, según el gobierno, eluden la aplicación del fallo de la Suprema, por lo que parlamentarios oficialistas piden avanzar en la ley corta. Deben pagar, y para eso la única manera o la mejor manera propuesta es el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo, que yo esperaría que esta vez los parlamentarios y parlamentarias tengan la disposición de hacerlo avanzar y no de seguir insistiendo con proyectos en paralelo. Las ISAPRES tienen que devolver lo que cobraron de más, como le corresponde a cualquier institución o persona que se queda con recursos que no les pertenecen. Así es que yo espero que ya no sigan habiendo distintas triquiñuelas o maquinaciones para intentar revertir este fallo sólido y contundente, y la ISAPRE hagan lo que correspondan, devuelvan lo que cobraron de más. Otro de los puntos tiene que ver con la unificación de la tabla de factores. Eso significaría, según el gobierno, una disminución en el precio de los planes de entre 40.000 y 50.000 pesos mensuales. Una discusión legislativa que sigue su camino, pero que aún mantiene en incertidumbre a los más de 3 millones de afiliados a las ISAPRES. Son las 8:09. Vamos a ir a otro tema. Ya les contábamos en nuestros titulares de un dato bien revelador de cómo ha ido evolucionando la liquidez en nuestro país, que había alcanzado niveles absolutamente excepcionales en el contexto de los retiros previsionales. Bueno, el Banco Central ha publicado datos bien interesantes al respecto, que trae hoy día el diario Pulso, y que muestran cómo la liquidez de la economía ya llegó a los niveles más, entre comillas, normales, previos a la pandemia y previos a aquellos retiros que se habían realizado en el contexto del COVID-19. Después de casi 3 años entonces, la economía está volviendo a niveles de liquidez. Esto quiere decir la circulación de billetes, de monedas, de saldos disponibles en cuenta corriente y cuentas vistas, que es más normal y ad hoc a la economía nacional.
el pic de liquidez de dinero disponible, circulante a nivel nacional, se había alcanzado en el año 2021, en el mes de julio, después de que se habían concretado ya los retiros de fondos previsionales y cuando estaba en plena vigencia también la transferencia de recursos del IFE universal, que llegaba desde el Estado a las personas más vulnerables en el contexto de la pandemia. En el PIC llegamos a tener 80,3 millones de pesos en dinero circulante, en el indicador que se conoce como el M1, que refleja precisamente esa liquidez. Y fruto, como decíamos, de estos retiros excepcionales y de transferencias desde el Estado. Ahora los datos de mayo del 2023 muestran que este indicador ha caído 30,7% respecto a ese pic que se había alcanzado a mediados del 2021 y ahora son 55,6 millones de pesos. De esta forma entonces estamos volviendo a niveles, como decíamos, más habituales y es el reflejo fundamentalmente de que ya se han ido agotando también todos esos recursos extra de los que dispusieron los chilenos. Este es el nivel más bajo desde julio del 2020, justamente antes del primer retiro de los fondos de pensiones. Es una noticia importante también si se piensa desde el punto de vista de la presión inflacionaria que supone este indicador. En la medida en que había más liquidez, había más demanda y eso también estaba empujando los precios. Cerca de un tercio del ciclo inflacionario que hemos visto en los últimos años se explicaría, de acuerdo al Banco Central, precisamente por los retiros previsionales y el dinero extra circulando en la economía nacional. Y vamos a ir a otro tema porque el viernes nos sorprendimos con la noticia que entregaba el Banco Central respecto al inicio de un programa de reposición y ampliación de reservas internacionales. A través de un comunicado, el Banco Central informaba del inicio de este programa que significa en la práctica comprar más dólares. Bueno, vamos a leer parte del comunicado que ha entregado el Banco Central, donde explica qué es lo que está haciendo con esta medida y cuáles son los fundamentos. En ocasiones excepcionales, dice el comunicado que ustedes tienen en pantalla, en los últimos años el Banco Central ha considerado necesario intervenir mediante programas de venta de divisas, dice el banco, lo que ha implicado una disminución de las reservas internacionales del Banco Central. En este contexto, el Consejo ha decidido implementar un programa de reposición y ampliación de esas reservas para fortalecer la posición de liquidez internacional del país. Recordemos que son las reservas del Banco Central. Esto no tiene nada que ver con recursos del gobierno o del fisco, por ejemplo. En ocasiones excepcionales, como decía el banco, a contar del próximo martes 13 de junio, el banco va a iniciar un programa de compra de divisas por 10.000 millones de dólares, que se va a extender por un plazo de 12 meses mediante compras regulares de dólares por 40 millones de dólares diarios a través de subastas competitivas. Es la explicación que ha entregado el Banco Central en este comunicado, entonces, donde da otra señal más respecto a cierta preocupación que puede ver también el Banco Central en el contexto internacional y a la necesidad de estar preparado para enfrentar algún problema desde ese punto de vista en la liquidez en dólares precisamente. Vamos a ver cuál es el efecto que pueda tener esta medida en el precio del dólar, fundamentalmente en la medida en que el banco va a actuar como un poder comprador y por lo tanto también podría empujar al alza el precio del dólar. Precisamente ese fue uno de los temas de preocupación a propósito de este anuncio. Escuchemos al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y su foco y su mirada respecto a lo anunciado por el Banco Central. La recuperación de reservas, que en el fondo, ¿cierto?, lo que busca, se va a hacer de manera muy gradual, de modo de no incidir sobre los mercados. Así que confiamos en que el Banco Central, los plazos y el dimensionamiento que ha definido se enmarque dentro de esas definiciones, dado que, ¿cierto?, es muy importante que el tipo de cambio, sobre todo en los niveles donde hoy día estamos, refleje, es cierto, lo que son sus fundamentos, y por lo tanto para eso es importante que sea el monto de operaciones del Banco Central sea razonablemente moderado. 8:14, nos vamos a ir a una pausa, seguimos con más de Agenda Económica al regreso. Bien, estamos de regreso en Agenda Económica y vamos a conversar sobre lo que ha ocurrido y lo que viene además en el Congreso en torno a la discusión de este nuevo pacto fiscal. El gobierno lo ha planteado en esos términos, ya no de una reforma tributaria.
hay hartas expectativas también sobre lo que efectivamente se puede alcanzar en las negociaciones en el Congreso. Conversamos de este tema con el senador José García Ruminot. Gracias por el contacto, senador. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Senador, bueno, el gobierno ya ha empezado con las primeras conversaciones formales con distintos actores. La semana pasada se reunió con la CPC, la SOFOFA, con las pymes también, y ha cambiado el discurso para hablar de un pacto fiscal, ya no de una reforma tributaria. ¿Cómo ve usted el proceso de conversación luego en el Congreso cuando llegue con su proyecto el gobierno? ¿Cuánto espacio hay para efectivamente llevar adelante un pacto, senador? Esto del pacto fiscal es algo que nosotros planteamos desde el primer momento. Nosotros dijimos que no solo había que pensar en los impuestos, sino que también en modernización del Estado, en definir prioridades de tal manera de saber exactamente dónde se iban a ocupar los nuevos recursos. La reforma tributaria o los recursos provenientes de la reforma tributaria claramente no pueden financiar toda la gama de demandas que hay en la ciudadanía. Y yo lamento que el gobierno sistemáticamente, frente a cada demanda, dice, bueno, esto queda pendiente, la reforma tributaria. Nosotros en terreno, en mi caso en la región de la Araucanía, sistemáticamente todo se iba a resolver con la reforma tributaria, sin ninguna prioridad en el gasto, sin ninguna modernización en la forma de emplear los recursos públicos. Por lo tanto, que a esta altura estemos cambiando el discurso y digamos, mire, no va a ser la reforma tributaria, va a ser un pacto fiscal que naturalmente incluye una reforma tributaria, yo creo que es positivo porque se hace cargo de situaciones muy, muy necesarias, como es... ¿Cómo cuáles, senador? Por ejemplo, que revisemos el gasto público, veamos dónde el Estado, dónde el gobierno puede ahorrar y de esa manera poder abordar distintas necesidades. Por ejemplo, Sebastián, a mí me cuesta entender que le digamos a la ciudadanía que para disminuir las listas de espera en salud tenemos que esperar una reforma tributaria, cuando eso debiéramos hacerlo con reasignación de gasto público, pero por la urgencia que tiene, porque no puede esperar. Pero, senador, entonces, pero ese es un buen punto, porque el gobierno ha tratado de plantear la discusión que viene en ese sentido y de decir, bueno, queremos terminar con la lista de espera, queremos aumentar la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, bueno, se necesitan más recursos, efectivamente. Sebastián, pero nosotros lista de espera hemos tenido lamentablemente por muchos años. Y en el gobierno del presidente Piñera se hicieron enormes esfuerzos, incluso en medio de la pandemia, enormes esfuerzos para disminuir la lista de espera. Y se pudo hacer sin necesidad de recurrir a reformas tributarias. Es un tema de gestión solamente, dice usted. Hay cosas que no pueden esperar, hay cosas que son de gestión. Lamentablemente los últimos acontecimientos que hemos conocido en materia de salud son muy, muy dolorosos, son muy graves y creo que reflejan claramente la necesidad de una mejor gestión. Entonces, al punto que yo voy es que no le digamos a la ciudadanía que todo se va a resolver, que todo se va a solucionar con el fruto de una reforma tributaria, porque naturalmente cualquiera sea la reforma tributaria, e incluso la más ambiciosa, va a tener efectos acotados, va a tener efectos respecto de la recaudación que además tampoco se logran de la noche a la mañana. Entonces me parece bien que hablemos de pacto fiscal, me parece bien que se priorice de mejor forma el gasto público, que revisemos nuestro gasto público, que modernicemos el Estado, todo eso me parece bien. Senador. Ahora, respecto de la reforma tributaria propiamente tal, hay un problema constitucional bien, bien importante. El proyecto se rechazó en la Cámara de Diputados. El gobierno tiene dos caminos. Camino 1, o 3 caminos en realidad. Camino 1, insistir ante el Senado, para lo cual requiere 2/3. Claro. Insistir sobre el mismo proyecto, para lo cual requiere que sea aprobado en el Senado por 2/3. Yo no veo hoy día ninguna posibilidad de que estén esos 2/3. Para el mismo proyecto. No podemos. Para el mismo proyecto. Entonces, descartada esa posibilidad,
le queda, uno, esperar a marzo del próximo año en que se va a cumplir el año de una vez rechazado el proyecto original para que puedan presentar Para insistir, claro. ¿No? Claro, para presentar un proyecto lo más parecido a lo que se rechazó, no necesariamente insistir en el mismo, porque la insistencia, como digo, tiene el camino de los 2/3 en el Senado y yo no veo ninguna posibilidad de que vayan a estar los votos para ello. Ajá. Y el tercer camino es presentar un proyecto nuevo, un proyecto distinto, pero tiene que ser un proyecto bien distinto. Entonces, cuando el gobierno está conversando con los empresarios, yo no sé en realidad si está pensando en ese proyecto distinto, senador, si está conversando sobre los impuestos verdes, es decir, aquellos impuestos que buscan gravar más a aquellas industrias que son contaminantes, aquellas actividades que contaminan más. Senador, si está pensando en los impuestos que van a gravar un consumo, por ejemplo, de productos con mayor azúcar o con mayor materia grasa, no lo sé. No lo sé, porque si está conversando con los empresarios sobre el mismo proyecto que ya fue rechazado en la Cámara de Diputados y que requiere 2/3 en el Senado, yo me temo que está perdiendo el tiempo. Senador, ahora hay una base del otro proyecto de la reforma tributaria de la que fue rechazado que tiene que ver con evasión y elusión, por ejemplo. ¿Hay acuerdo en avanzar en esa línea? Sí, tenemos acuerdo, pero esa dificultad, Sebastián, que señalaba recién, que para insistir requiere 2/3. Es posible que nos lleve solo a esa reforma, insistir solo en esa reforma. Sí, puede ser también un camino. Yo quiero recordar que los diputados de Renovación Nacional en la discusión del proyecto le plantearon al ministro Marcel que dividiera el proyecto, que sacáramos rápidamente las normas para favorecer la lucha contra la evasión y la elusión, y el gobierno no quiso. Entonces, sí, esa disposición está. De acuerdo con las cifras del propio gobierno, eso rendiría del orden de unos $5.000 millones anuales. Son una cantidad de recursos bien significativos y por lo tanto yo creo que ahí hay recursos para, por ejemplo, hacernos cargo del aumento de la pensión garantizada universal y también hacernos cargo de otras demandas sociales. Senador, también, ¿y ustedes desde la oposición? Porque como estamos hablando de pacto fiscal, a mí también me sorprende lo que está ocurriendo con los mayores recursos del litio. Esta sociedad con Codelco, Corfo, Codelco, que se va a crear una nueva empresa, esa empresa lo van a pasar a Codelco. Esa discusión a mí personalmente no me gusta. Espero que como Comisión de Hacienda del Senado convoquemos tanto y debiéramos incluso en conjunto con la Comisión de Minería, porque yo no entiendo por qué esos recursos no van directamente a Hacienda, por qué no van directamente de acuerdo con las normas que nos ha señalado incluso el propio Consejo Fiscal Autónomo, que una parte de eso vaya directamente a las arcas fiscales y robustecemos la disponibilidad de recursos para atender las urgencias sociales. Senador, ahora respecto a la forma en la que se están dando las discusiones y la conversación, ¿a ustedes en la oposición les ha molestado que el gobierno se acerque y busque apoyos primero o puntos de consenso con el empresariado, con las reuniones que tuvo la semana pasada el presidente, por ejemplo? No, Sebastián, a mí en lo personal no me molesta, por el contrario, yo creo que está bien que el gobierno converse con los empresarios. Yo sí he dicho que no logro entender la estrategia, porque como no sé de qué están conversando y no sé hacia dónde apunta, porque claro, se dice a este pacto fiscal, pero cuáles son los términos de ese pacto fiscal, es lo que yo no veo cómo esto va a continuar, no veo cómo si van a continuar con insistencia el proyecto de reforma tributaria que ya fue rechazado, si va a ser un proyecto nuevo, si van a esperar a marzo. Como eso no lo veo, entonces lo único que digo es que no sé hacia dónde conduce la estrategia que está llevando adelante el gobierno, pero naturalmente no me molesta que converse, porque está en su derecho de hacerlo. Es bueno que converse con todos los actores de la vida nacional y naturalmente nosotros en el Congreso somos también actores y
y también va a tener que conversar con nosotros, de eso no hay ninguna duda. Sí. Senador García Ruminot, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias, Sebastián. Buena semana, gracias. 8:28, ya cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto comenzamos Noticias Express.